Y ahora sí, vamos a trabajar hoy con el práctico número 2. Me imagino, vamos a tomar unos minutos para evacuar consultas sobre el práctico 1, que me imagino que ya lo tienen completo. Sí, no, comenten. Sí. Bien, tenemos un sí acá. ¿Alguien más tiene completo el práctico TP1? Sí, profe. Buenísimo. ¿Y los demás no tienen consultas? Si no lo tienen completo, deben tener dudas. Bueno, les comento. Jueves y viernes, a partir de las 3 de la tarde hasta las 4 de la tarde, estoy dando consultas presenciales en Ciencias Básicas de la Tecnológica. Presenciales. El que quiera ayuda, el que quiera a ver algún tema en particular, se puede llegar a la Tecnológica jueves y viernes de 15, a ver, ya lo verifico, tengo acá de 15 a 16 horas, tanto el jueves como el viernes. Bueno, empecemos con el trabajo práctico número 2. Ustedes vieron ya el enunciado del trabajo práctico número 2. Hoy vamos a ver a ver, acá está. Voy a compartir el enunciado. Ahí está el práctico del ejercicio 1 y el ejercicio 2. Estos van a ser los dos únicos ejercicios que vamos a abordar hoy. Son bastante largos. Puede ser tedioso, pero es importante que los hagan porque esto les va a dar el entrenamiento para hacer los análisis de función. El tema de análisis de función es un tema central en esta materia. Tienen que poder desarrollar esto con total seguridad y con total conocimiento. La materia se llama Análisis Matemático 1 porque se basa en el análisis matemático de las funciones. Así que fíjense de importante que puede llegar a ser este tema. Bueno, vamos a ver el primer ejercicio. Ejercicio 1, vamos a ver A, el apartado A. ¿Ustedes qué me pueden decir del apartado A? ¿Qué funciones es? Cuadrática. Cuadrática. Una cuadrática. Eso es un polinomio de grado 2, una cuadrática cuyo coeficiente principal, que es el que está afectando al x al cuadrado, es positivo. Eso significa que esta es una parábola que se abre hacia arriba. Nosotros hemos aprendido en el cursillo de ingreso dos técnicas. Una de ellas es completar cuadrado. Eso nos va a permitir poner esta ecuación en su forma canónica y podremos extraer de esa gráfica los valores geométricos de las coordenadas del vértice. Y también vamos a poder ver el corte de la curva con el eje de las X, como haciendo Bhaskara o factoreando la expresión cuadrática para que sepamos sus raíces, que significa donde la curva corta el eje de las X. Fíjense el enunciado. Hay que determinar el dominio, el rango, la intersección con los ejes coordinados de las siguientes funciones. Bueno, vamos a trabajar con la A. Entonces, para eso vamos a poner una pantalla en blanco donde podamos trabajar. ¿Están viendo la pantalla en blanco? Sí, profe. Sí. Buenísimo. Entonces ahora vamos a copiar el enunciado. Entonces estamos en el ejercicio 1, TP2, ejercicio 1, apartado A. La función es 3x cuadrado menos 6x. Y ya sabemos, como ustedes dijeron, es un polinomio de segundo grado que equivale a una gráfica del tipo parábola que está con eje propio de la parábola vertical y además, por ser positivo el 3 que acompaña al x cuadrado, se abre hacia arriba. O sea, la parábola va a tener una forma de este tipo. Cuando trabajamos con funciones, solamente se pueden dar estos dos tipos de parábola. Estos dos
no son función, porque para este X hay 2Y. Entonces no cumple las condiciones de función. A ver, me quedé sin lápiz. ¿Qué pasó? Ahí está. Entonces ahora vamos a borrar esto y tenemos la parábola de esta forma. Con su eje natural, el eje de la parábola, porque es simétrica respecto a ese eje, vertical, y se desarrolla desde un vértice hacia arriba. Bueno, ¿qué nos piden esto? Primero, el dominio, el rango y la intersección con los ejes. Esas son las tres cosas que nos piden. Esas serían las consignas de este problema. Entonces ya estamos ubicados y sabemos lo que queremos. Lo importante ahora es saber qué técnica vamos a usar. Para ver el dominio, nosotros tenemos que considerar primero si esto es un polinomio. ¿Es o no es un polinomio? Sí. Sí. Bien. ¿Y qué pasa Sí, con pero el no está no completo. no importa, pero es un polinomio, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿hay aquí alguna operación prohibida para números reales? No. 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 Eso es una característica de los polinomios, que no hay ninguna, no se dan ninguno de los tres casos de operaciones prohibidas para los reales. Entonces eso significa que el dominio de la función son todos los reales. ¿Por qué? Porque cualquier valor que pertenezca al conjunto de los reales puede entrar en cuenta de las X y dar un valor válido para Y o para f de X. Entonces, siempre que sea un polinomio la función, el dominio de los reales. No hay necesidad de probar nada, es una consecuencia lógica. ¿Sí? Ahí, si nosotros decimos que esta es la primera consigna, esta es la segunda y esta es la tercera, hemos contestado la primera. ¿Sí? Para el rango, si yo veo que la forma de mi parábola es así hacia arriba, el rango va a ser desde el vértice para arriba. O sea, desde la altura del vértice para arriba va a tomar valores de Y. Ese es el rango. Y el valor de X toma todos los reales. Desde menos infinito a más infinito. Pero el rango desde acá es desde el Y del vértice hacia arriba, hacia más infinito. Ese va a ser el rango. Entonces, es necesario encontrar las coordenadas del vértice. Entonces, para desarrollar el punto 2 en números romanos, lo que tenemos que hacer es encontrar la ecuación del vértice. ¿Cómo se hace eso? Completando cuadrados. Entonces yo tengo y igual a f de x, 3, saco factor común y queda dentro del corchete el x cuadrado sin factor o con el factor 1 menos 2x. Y ahora digo, bueno, x es igual a A. ¿Por qué A? Bueno, estamos hablando del A más B al cuadrado, que es A cuadrado más 2AB más B cuadrado. Entonces, X igual a A. Y el B es igual al término lineal dividido 2, o sea, menos 2 sobre 2. Y eso es igual a menos 1. Y B al cuadrado es menos 1 al cuadrado igual a 1. Entonces yo tengo que sumar acá más 1 y menos 1. Todo dentro del corchete. Esto es igual a 3 que sigue multiplicando a. Esto es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces lo pongo en su forma de binomio al cuadrado y me queda menos 1. Ahora distribuyo el 3 en los dos sumando que hay dentro del corchete. Profesor, ¿Sí? Escucho. disculpe, me perdí en cuando empezó a resolver el punto 2 del rango. Sí.
Me perdí y le pido si puede volver a explicar, por favor. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Yo lo único que te puedo decir es que me baso en el desarrollo del binomio al cuadrado, Sí, ¿sí? Donde hay una parte A más otra parte B elevado todo al cuadrado. Y da este desarrollo que vos lo conocés, que es el primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo, más el sí, segundo al cuadrado. Entonces, sí. comparando esa estructura con lo que yo tengo, lo voy a ir marcando con mi puntero láser. Tengo el término cuadrático. Ese término cuadrático es comparable con esto. O sea que X sería A. ¿Sí? Sí, Bien. ¿Y qué me quedaría como B? Me quedaría, este es el término del doble del primero por el segundo. El primero es X. Entonces, el doble del segundo es menos 2. Quedaría como paso intermedio, tendría que ser así, que B es igual a menos 2. A menos 2, perdón. Así. El menos 2x va a ser igual a 2 por B y por A. Pero A y X son iguales, entonces lo simplifico. Y de acá me queda B igual a menos 2 sobre 2 igual a menos 1. Ahí lo tengo a B. Y B al cuadrado es menos 1 al cuadrado igual a 1. Entonces yo ese B cuadrado lo sumo y lo resto. Es lo que está pasando acá. Lo sumo y lo resto. Al sumarlo, dentro de este paréntesis me queda un trinomio cuadrado perfecto, que puede ser reemplazado por el binomio al cuadrado. X es A y B es menos 1. Entonces, A más B es X menos 1, elevado al cuadrado. Si yo desarrollo esto, me da lo que está en el paréntesis acá. Y si le Claro, resto el 1, me vuelvo a quedar con esto porque está el 3 afuera multiplicando, me queda igual que esto. Puedo volver para atrás. Entonces, una vez que yo lo tengo así, completado al cuadrado, ya distribuyo este 3 en los dos sumando. Este es un sumando y este otro sumando dentro del corchete. Entonces acá me queda así. A partir de ahí yo sigo. Ya quedó entendido, ¿verdad? sí, profe, muchas gracias. Esto significa completar cuadrados. Y completar cuadrado hay como 200 videos en YouTube. Si vos tenés alguna duda, ves los videos en YouTube, buscalos como completar cuadrado y te van a explicar esto exactamente con algunas variantes de nombres o de procedimientos, pero es esto, ¿sí? Y Ok, algunos son exactamente esto, así que ahí lo pueden aprender. Te digo más, esto se tendría que haber enseñado en el cursillo de ingreso. Por eso es que yo voy tan rápido, porque yo asumo que esto ya lo saben. Bueno, una vez que está completado el cuadrado, yo paso el menos 3 sumando y me queda así. Esta es la forma canónica. En esa forma canónica, las coordenadas del vértice son x igual a 1, y igual a menos 3. ¿Por qué? Porque la forma canónica es así. El vértice tiene coordenadas hk y la forma canónica general es i menos k igual a por x menos h al cuadrado. Este a, si es positivo, la parábola se abre hacia arriba. Si es negativo, se abre hacia abajo. Si a es mayor que 1, la parábola es bien finita y larga. Y si es menor que 1, entre 0 y 1, entonces la parábola se empieza a hacer ancha. Y h y k son las coordenadas del vértice. Entonces yo ya tengo el vértice. ¿Cómo hago el rango? El rango de la función va a ser desde el vértice para arriba, en las y. Esto corresponde a las x y esto corresponde a las y. O sea que lo toma a menos 3 hasta más infinito. Ese es el rango. Y con eso hemos resuelto
la consigna 2. Esta era la consigna 1. Ya tenemos dominio y rango. Esto que yo acabo de hacer solamente vale para parábolas. Si la parábola se desarrolla hacia abajo, es a partir del H, del K hacia abajo. Esto corresponde a H y a K. Entonces, de K para arriba, cuando la parábola se abre hacia arriba. Y de K hacia abajo, cuando se abre hacia abajo. En este caso, como el 3 es positivo, sé que se abre hacia arriba. Bueno, veamos qué pasa con esa parábola cuando yo voy a un GeoGebra. No lo estoy compartiendo. Aguarden un momento. Voy a ir a armar un GeoGebra en una ventana nueva. Voy a compartir este GeoGebra y ustedes van a ver cómo se verifica lo que estamos hablando. Acá está. Está vacío el GeoGebra. ¿Lo ven? Sí, profe. Sí, profe. En la ventana de entrada que está al pie de la pantalla, en la cinta inferior, voy a escribir la función f de x igual a 3x al cuadrado menos 6x. Le doy enter, fíjense cómo es la parábola. Yo le voy a poner como el h es 1, le voy a poner la ecuación del eje x igual a 1. Y ahí es el eje natural de la parábola, divide a la parábola en dos partes simétricas. Esta recta, como es un eje, le vamos a poner una estética de eje. En el estilo, vamos a elegir esto que en dibujo es el eje. ¿Sí? Así se escriben los ejes en los planos técnicos. A la parábola le vamos a dar un poquito de puchero para que quede más grueso el trazo y se la pueda ver mejor. Y vamos a hacer un zoom y voy a calcular con las herramientas del GeoGebra, con el comando vértice, y me pide que adentro yo ponga la cónica. Y la cónica, no, perdón, no puede ser con cónica. Tiene que ser vértices con función. ¿Dónde está? No. Bueno. No me da para función. Bueno, nosotros ya lo hemos calculado al vértice con coordenadas. Voy a poner b igual a 1, menos 3. ¿Se acuerdan? Así era lo que habíamos calculado. Fíjense en dónde lo pone al punto, justo en el vértice de la parábola. Con esto verificamos que la ecuación, que el proceso de completar cuadrados es correcto y que hemos identificado el vértice. Y ahora los valores que toma de i son desde el menos 3 hacia arriba. O sea, les voy a mostrar con mi puntero láser. Es desde acá, desde el menos 3, toma los valores de i en el eje y hasta el infinito. Y si yo sigo abriendo las ramas, el x toma desde menos infinito a más infinito, que es el dominio. Y ahora ya está verificado con GeoGebra. Bueno, sigamos trabajando. Vamos a dejar de compartir esto y vamos a compartir la pantalla en blanco. ¿Qué nos falta de esto? El rango, que es lo que estábamos sacando, que está ahí, y La intersección con los ejes. Bien. Para hacer la intersección de los ejes, el procedimiento que se usa es factorial. Yo tengo. ¿Por qué factorial? Bueno, una intersección con el eje X
se encuentra haciendo la intersección matemática entre la curva del eje X, que es y igual a 0, ese es el eje X, y la curva nuestra, que es y igual a 3x cuadrado menos 6x. ¿Estamos? Cuando yo hago la intersección, lo que digo es y es igual a 0, en consecuencia, en la segunda ecuación, ya tengo un valor para y. En la segunda ecuación reemplazo 0 igual a 3x cuadrado menos 6x. Para encontrar los x, yo puedo usar báscara o puedo factorear fácil, porque como me falta el término independiente, es más fácil factorear. Entonces, con el método de factoriar, como con factor común, yo tengo, saco factor común 3x y me queda x menos 2 igual a 0. ¿No es cierto? Yo factoreo esto y me da esto. Ya tengo separado en dos factores lineales. El 3 no importa porque no me hace 0 la ecuación, entonces el 3 lo elimino. Podríamos decir que matemáticamente lo que hago es pasarlo dividiendo el 0 del otro miembro y entonces 0 sobre 3 sigue siendo 0 y me queda x. Ese x solo es equivalente al x menos 0, x menos 2 igual a 0. Para que este producto sea 0, solamente puede haber valores de dos soluciones, x1 igual a 0 y x2 igual a 2. En esos lugares, la parábola corta al eje de las x. Ya lo vimos, nada más que no prestamos atención en la curva de GeoGebra, pero ya lo vamos a ver. Entonces, ¿qué estoy diciendo yo? Que estos son los ejes, en menos 3, 1 está el vértice, la parábola cruza así, cruza por el origen, y acá es 2, y acá es el origen, este es el eje Y, y este es el eje X. Los dos valores de X que me dan son donde corta la X, donde corta el eje de la X, la curva. ¿Cómo lo logré? Intersectando la curva del eje X, cuya ecuación es y igual a 0, con nuestra curva. Y de ahí me dan los puntos donde se cortan. Hay dos puntos. P1, que tiene coordenadas 0, 0, y igual a 0, x igual a 0. Es este. Y P2, que tiene coordenadas 2 para x y 0 para y. Los dos valores tienen y igual a 0. Y esos son los cortes de la ecuación de la curva parabólica con el eje de las x. ¿Cómo se ve eso en el GeoGebra? Se ve muy lindo. Fíjense, corta en 2, 0 y en 0, 0. ¿Cómo lo saco en el GeoGebra con las herramientas de GeoGebra? Bueno, acá en el segundo grupo de utilidades, donde yo estoy desplegando el menú, hay una función o herramienta que se llama intersección. Cuando yo la elijo y está enmarcada en azul, estamos activos con esa herramienta. Entonces voy a tocar el eje de las X con el cursor, y ahí ya queda almacenado, y la curva, y me da el punto A y el punto B, que son la intersección. Nosotros, para que no se confundan a le voy a cambiar el nombre, y lo habíamos llamado P sub 1. Ahí está. El punto P sub 1 es el origen, 0, 0. Y lo que es B lo voy a llamar como P sub 2, y ahora el P sub 2 es el 2, 0. Ahí están los dos puntos donde la curva corta el eje de las X. Ahí está verificado con el GeoGebra. Pero en realidad, el trabajo que nosotros tenemos que hacer es el análisis matemático. ¿Sí? Esa es la intersección con el eje de las X. ¿Cómo es la intersección con el eje de las Y?
Profe, disculpe, tengo una Hacemos pregunta. 0 X igual a 0. ¿Cómo? Tenemos que hacer y en función de 0. Discúlpeme, no estoy entendiendo qué me dice. Tenemos que hacer y en función de 0. A X lo hacemos 0. Ah, bien, sí, exactamente. Eso es lo que, no entendía lo que me decían, pero eso es lo que hay que hacer. La intersección con el eje Y es otro sistema de ecuaciones donde X es igual a 0, que es la ecuación del eje y nuestra curva. Si nosotros la intersectamos, hacemos X igual a 0 y nos queda de acá Y igual a 3 por 0 al cuadrado menos 6 por 0. Y nos da 0 menos 0 igual a 0. Entonces el punto P3, que es igual al P1, es 0, 0. Que ya lo teníamos. Y en ese lugar corta simultáneamente a los dos ejes. Por eso me aparecen los dos lados. Y con Pero esto, este procedimiento no es necesario hacerlo igual porque el término independiente siempre nos va a decir el corte con I, ¿no? cuando hay un término independiente 0, siempre pasa por el origen. Algunas veces la curva no corta el eje de las Y, pero la mayoría de las veces corta en un punto. Este procedimiento general que yo les estoy enseñando de intersectar las curvas es lo que hace que uno pueda encontrar sí o sí en forma matemática la intersección con el eje Y y con el eje X. Profe, y en un parcial, por ejemplo, o sea, hay que hacer la intersección por más que uno ya sepa, digamos, que es en el 0, en el origen. Sí, hay que hacerlo porque vos tenés que justificar matemáticamente. Porque la matemática te tiene que respaldar y te tiene que dar argumentos para lo que vos has visto intuitivamente. Te debe justificar tu apreciación. ¿Se entiende? Sí, Por eso es importante aprender los métodos. Repasemos los métodos. Para sacar el dominio hemos aprendido de que en una curva que está descrita por un polinomio, el dominio es los reales siempre. ¿Por qué los reales? Porque no tenemos ninguna transgresión de la matemática en los números reales en ninguna de las tres. ¿Se acuerdan cuáles eran las tres? sí. Yo las digo rápido. División en 0, raíz cuadrada de un número negativo y logaritmo de 0 por logaritmo de un número negativo. No hay ninguna de esas tres cosas, entonces no hay ninguna restricción. Cualquier número puede dar una combinación de valores que permita tener un número real para I. Entonces quiere decir que la función es válida en todos los reales en el dominio. Si es una parábola, un polinomio cuadrático, tenemos, o par, porque también pasa con un polinomio de grado 4, tenemos un vértice y el desarrollo que depende del signo del coeficiente principal. Se llama coeficiente principal al coeficiente que afecta a la x elevado a la mayor potencia. Entonces, si es positivo, la parábola se desarrolla hacia arriba, si es negativo, se desarrolla hacia abajo. Y eso nos afecta en la determinación del rango. Primero tenemos que encontrar el vértice y se usa la técnica de completar cuadrados. Y después, para el punto 3 en números romanos, donde sacamos la intersección con los dos ejes, tenemos que hacer intersección de curvas. Y en la intersección de curvas se tiene que factoriar x. La parte de x, cuando y es igual a 0, se tiene que factoriar. Y ahí vienen las técnicas de factoreo. Podemos usar la de factor común como hicimos acá, o si es cuadrático lo podemos usar a Bhaskara. Y van a salir los dos puntos iguales. El x1 igual a 0 y el x2 igual a 2. No importa el método de factoreo, lo que importa es obtener las raíces. Las raíces son los valores de x que hacen 0 al polinomio, que coinciden felizmente
cuando la curva intersecta al eje de las X. Esta relación es muy importante y la tienen que memorizar. Bueno, ¿alguna pregunta más sobre esto? Yo tengo una duda, profe. Sí, adelante, y rápido. Para el vértice yo usé la ecuación de H, digamos, que es menos B sobre 2A, y para acá usé función de H. No sé si Perfecto. estará bien, hay que hacer la forma canónica. Sí De o las sí. dos maneras está bien. Yo Ah, personalmente no confío en mi memoria, entonces yo hago el procedimiento. Yo no me acuerdo de fórmulas, me acuerdo de procedimiento. Entonces me es más fácil hacerlo así, para estar seguro. Hay gente que tiene memoria fotográfica, se acuerda de todas las fórmulas. Si vos aplicas la fórmula de H y de K y te la acordás bien y estás seguro, está bien, es válido. Ahora, esas fórmulas fueron desarrolladas con este procedimiento. Y como este procedimiento se usa para muchas cosas, yo memorizo el procedimiento. O sea, pero es una cuestión personal. ¿Se entiende? Así que está bien lo que vos has hecho. se entiende, se entiende. Bueno, pasamos a otro tema. Vamos a desarrollar el ejercicio B del ejercicio 1, el apartado B. Para eso Profe, ahí no vamos. estaría mal sacar las raíces también con Bhaskara, ¿verdad? No Si me estaría parecía, por mal. ejemplo, lo hacemos con No, Bhaskara, está bien también. está muy bien. Van a salir las mismas raíces. Si vos tenés Bien. algo que está bien hecho, por cualquier procedimiento que lo encaré, tiene que salir lo mismo. Eso también lo uso yo como una herramienta cuando tengo dudas. Si yo saco algo y no estoy muy seguro, lo hago con otro procedimiento y si me da igual, lo valido. Ya empiezo a confiar en ese valor. ¿Sí? Bien. Vamos a ver entonces, en el mismo trabajo práctico 1, el ejercicio 1B. El enunciado de eso es f de x igual a raíz cuadrada de x menos 2. Es el práctico 2, profe. Ah, sí, tenés razón. Gracias por corregirme. Bien, entonces este es el ejercicio. Y aquí piden las mismas tres cosas: dominio, rango y intersección con los ejes. Vamos a ver el dominio. ¿Cómo se saca el dominio? Acá ya tenemos una de las posibles restricciones, una restricción, uno de los posibles problemas de operaciones ilegales en los reales. Entonces, ¿cómo sacamos el dominio? Por las reglas de Está cálculo dentro de tiene la que ser raíz mayor o de igual a 0. X menos 2 No, mayor o igual a 0. El argumento de la raíz par tiene que ser positivo o igual a 0. Entonces se expresa con esta desigualdad o inecuación. Entonces la resolvemos. Y esto es equivalente a todos los x que pertenecen al intervalo 2 infinito. ¿No es cierto? Entonces el dominio de f es igual al 2 infinito. Estos son los valores que puede tomar x. Podemos hacer un testeo, como deberíamos hacer con todas las desigualdades que resolvemos. Tomemos un valor, el 2, un valor 3 y un valor 1. En el 2 y en el 3 tiene que verificar la desigualdad, y en el valor 1 no tiene que verificar la desigualdad. En el 2, como es el borde y lo toma con corchete, ahí tiene que verificar el igual. Y en 3 el mayor. Y en 1 no tiene que verificar. Hagamos la cuenta. Vamos con x igual a 1. Vamos por orden. Vamos barriendo de izquierda a derecha, de menos infinito a más infinito. Entonces ponemos 1 menos 2 mayor o igual que 0. Y aquí nos queda menos 1 mayor o igual que 0. Esto es falso. O sea que x igual a 1 no verifica. Está fuera de la solución. Y efectivamente está fuera del intervalo del dominio. Vamos a poner x igual a 2. Entonces nos queda 2 menos 2 mayor o igual a 0. Eso sí verifica porque es 0 igual a 0. Y con x igual a 3
Tenemos 3 menos 2 mayor o igual que 0, nos queda 1 mayor o igual que 0, si verifica. Entonces, 2 y 3 pertenecen al conjunto solución que nos marca el dominio de la función. Y ya está verificado. Quiere decir que esto es un resultado válido. Ya hemos resuelto el dominio. Vamos al segundo punto. El rango. Fíjense, esta curva es así. Y igual a raíz cuadrada de x menos 2. Yo la voy a manipular. Voy a manipular algebraicamente para que se siga manteniendo la igualdad. Elevo al cuadrado ambos miembros. Y cuadrado igual a x menos 2. Tengo una variable al cuadrado y otra variable lineal. ¿Qué es esto? Esto es una parábola. La parábola esa puede ser así o puede ser así. No es una función, así como parábola, ¿no es cierto? Pero es una parábola. Si yo quiero sacar el rango, tengo que ver de dónde a dónde. Tendría que sacar el vértice. Y menos 0 al cuadrado igual a x menos 2. Entonces el vértice es x igual a 2 igual a 0. 2, 0. Esto es una cosa que no siempre se da. Esto es porque es una raíz cuadrada y yo sé que es un pedazo de parábola. Si yo a esa parábola la despejo, o sea, saco raíz cuadrada en ambos miembros, me queda más o menos raíz de x menos 2. Pero nuestra función original solamente trabaja con el más. No es más menos. El más tiene una rama y el menos otra. El más tiene la rama para arriba y el menos la rama de abajo, desde el vértice. Por lo que una sola rama, la roja, que es esta, sí es una función. Entonces nosotros estamos trabajando con la mitad de la parábola acostada. Toda raíz cuadrada es una parábola acostada, pero es solamente la mitad. Puede ser más la raíz cuadrada o menos la raíz cuadrada. Si es menos la raíz cuadrada, es la mitad de abajo. Y es función si trabajamos con una rama. ¿Está claro? Bueno, después de esta cosa que es cultura general nada más, vamos a hacer el análisis del rango. Y matemáticamente, yo les hago toda esta presentación para que ustedes tengan un conocimiento intuitivo de ver cómo van a ser los valores de I para esa media parábola. ¿Cómo piensan ustedes que va a ser? Positivos. Sí, señor, van a ser positivos. Esa es la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque no puede emitir, no puede formar un valor negativo una raíz cuadrada positiva. Todos los valores de I son mayores que 0. ¿Comienzan en 0? Sí, porque con x igual a 2, 2 menos 2 queda raíz de 0 igual a 0. Entonces, el rango de esta función es igual a 0 infinito. Casi siempre se da así. Cuando ustedes tienen una raíz cuadrada positiva, directamente los i positivos es el rango. Este es un caso particular, obviamente, pero que lo tienen que memorizar y cada vez que tengan una raíz cuadrada o una raíz cuarta o una raíz sexta que es positiva, entonces es de 0 a más infinito. Si es negativa, es de 0 a menos infinito. Profe, al poner que x menos 2 es mayor o igual a 0, podríamos poner que entonces y también sería mayor o igual a 0. ¿O Sí. cómo sería la justificación? Sí, porque en realidad lo que ustedes tienen que justificar es más corto, pero está bien lo que vos me decís. Acá está i igual a más raíz cuadrada de algo.
Ese algo puede ser o cero o positivo. No puede ser negativo porque si no, no existe la raíz par. Entonces, Y también, los valores pueden ser de 0 a más infinito. Esa es la justificación matemática. ¿Y también qué? sacando el valor del vértice, podemos adivinar, no adivinar, podemos saber el dominio de la función o no. También, exacto. Podríamos hacer 2 por 1 ahí, o hace falta Si también que este hagamos HK, aparte. entonces el dominio de la función es desde H hasta infinito y el rango es desde K a infinito. Y efectivamente se cumple. Así que está bien lo que vos pensás. Bueno, me gusta que participen y que piensen, que pregunten, no hay problema en que se equivoquen, para eso es la clase, no se tienen que equivocar en el parcial y en el final nada más. Acá pueden meter a gamba todo lo que quieran mientras aprendan. Todo esto es cultura general, lo que acá tienen que memorizar es que si es una raíz cuadrada positiva, los valores van de 0 a más infinito. Si fuera una raíz cuadrada, una raíz cuarta, una raíz sexta, una raíz octava, siempre sea una raíz par, pasa eso. ¿Está? Bueno, ya nos falta el tercer punto. ¿Cuál es el tercer punto? El Corte con los ejes. exacto, el corte con los ejes de X. Con los dos ejes. Primero analicemos con el eje X. Entonces, y igual a 0, y acá y igual a raíz de X menos 2. Entonces, cuando yo reemplazo y igual a 0 en la segunda ecuación, me queda 0 igual a raíz cuadrada de X menos 2. Una ecuación en X. Para despejar X elevo al cuadrado a los dos y me queda 0 al cuadrado igual a X menos 2. O sea, X menos 2 igual a 0. Y de ahí queda que X es igual a 2. ¿Cuál es el punto de la intersección con el eje X? El P1 es X igual a 2 y igual a 0. Justo el vértice. Veamos la intersección con el eje Y. Es un sistema de ecuaciones con X igual a 0, Y igual a raíz de X menos 2, y entonces reemplazo X igual a 0 en la segunda ecuación, y me queda Y igual a raíz de 0 menos 2, igual a raíz de menos 2. ¿Está bien esto? No. No, esto no existe. En los números reales no existe. ¿Por qué hablo de números reales? Porque para I tiene que salir un número real. Si no, no la puedo graficar en el sistema XY. Bueno, entonces, si eso no existe, ¿por qué no existe? Porque No X intersecta. igual a 0 no pertenece al dominio de la función. El dominio es a partir de 2 a más infinito. X igual a 0 está fuera del dominio. Y eso quiere decir que la curva no corta el eje de las Y. ¿Cómo será eso? Eso es así. Profe, ¿Sí? ¿y no se puede hacer lo mismo con la de I igual a 0? Por ejemplo, lo de arriba de pasar la raíz a exponente, ahí. Que quede Y cuadrado igual a X menos 2. Sí. Sí, pero en Ah, algún momento, para hacer la intersección, en algún momento tenés que reemplazar Y por su valor. Y te o sea que termina va a ser, quedando esto. claro. Sí, sí lo podés hacer de esa manera, pero te va a dar lo mismo. Lo cual valida que lo que vos estás diciendo está bien. Ah, ok. Hay distintas maneras de hacerlo, pero ninguna tiene que violar ninguna regla ni concepto matemático. Pero hay varios caminos para hacerlo. Si ustedes lo hacen por dos caminos y sale lo mismo, pum para arriba, quiere decir que estoy dominando la matemática. Bueno, entonces, ¿cómo sería la curva esta? Yo la voy a dibujar en rojo. Es una media parábola acostada
y aquí está el vértice que tiene coordenada 2, 0, o sea que esta es 2. Y ahí está. Esa curva no corta el eje de la Y, y lo corta el eje de la X con el último punto que tiene, que es el del vértice, que sí pertenece a la curva. Entonces, coincide todo lo que hemos calculado matemáticamente. Si ustedes tienen duda, lo que tienen que hacer es ir a GeoGebra. Voy a agregar una pantalla de GeoGebra, una nueva ventana, y ahora lo voy a compartir esa nueva ventana, para que ustedes vean cómo lo confecciono en GeoGebra, que es importante porque así ustedes lo pueden verificar. En la cinta de abajo pongo f de x, todo con minúscula, igual, y pongo raíz cuadrada. Raíz cuadrada se pone con square root, las 4 letras que quiere decir raíz cuadrada. Square es cuadrado y root raíz. Cuando yo hago clic en la sugerencia azul, me pone el comando como corresponde y además me pone en azul lo que yo tengo que poner como argumento, que es x menos 2. Al poner x menos 2, miren cómo es la curva. ¿La pueden ver? Sí. Sí, Sí, profe. La vamos a poner más gruesa para que se pueda observar mejor. Un grosor de 7 está bien. Nos podemos acercar, fíjense que nace en 2 y es una media parábola acostada. Si yo pongo ya no como función, pongo y elevado al cuadrado igual a x menos 2, fíjense que me da toda la curva. Pero no es una función eso es una relación, una curva geométrica. Y me da las 2 ramas. Pero si yo la quiero como función, solamente puedo tomar una de las 2 ramas. Si no, no sería función. claro, lo que yo le dije recién no sería una función ya. Claro. Es muy buena esa observación. Bueno, los demás ejercicios, los demás apartados del ejercicio 1, los pueden hacer ustedes. Van a tener algunos inconvenientes, pero para eso está la consulta. También pueden hacer consulta por WhatsApp. ¿Sí? Escriban bien, pongan una foto de lo que han hecho, del gráfico, o que donde se quede clara la duda. Y yo les respondo, y si lo hacen en el grupo de WhatsApp, todos van a aprender. ¿Sí? Profe, una Sí. última consulta, no sé si podría hacer un ejercicio. Es una función, ¿cómo se llama? Fraccionaria. No sé si podría hacer el ejercicio C. No, porque no me va a dar el tiempo para hacer el ejercicio 2. Pero si terminamos a tiempo, podríamos hacer el ejercicio C del ejercicio Bueno. 1, el apartado C, que es una exponencial fraccionaria. Listo. Pero por ahora no. Lo vamos a dejar. Pero la herramienta matemática es la misma que vas a usar. Si seguís el mismo procedimiento, el mismo método, va a andar bien. Ya lo vamos a... ojalá tengamos tiempo. Vamos rápido y ojalá tengamos tiempo para hacer esto. Y estaría bueno que lo podamos hacer. Bueno, voy a limpiar esto y vamos a hacer el ejercicio 2. Del TP2. Y vamos a hacer el B. Voy a cambiar de tinta. El enunciado es el siguiente.
Ahí está. Y entonces, ¿qué hay que sacar acá? ¿Cuál es el enunciado? Lo voy a compartir al enunciado. A ver, ahí está. Ahí está. En la consigna dice estudio de funciones completo. Se pide dominio, intersección con los ejes, ecuaciones de asíntotas verticales y horizontales, simetría, gráfica, rango, intervalo de crecimiento y decrecimiento, e indicar si son bionívocas. Y hay que verificar con GeoGebra. Está lindo este ejercicio, es largo. Para que ustedes tengan una idea, cuando yo desarrollé el trabajo práctico número 2, tengo más o menos 25 hojas tamaño A4 de desarrollo. Es largo, pero el momento de hacerlo es ahora, no es una semana antes del parcial. Entonces vamos a hacer el B, el D y el E, para que modelemos más o menos todas las situaciones más problemáticas que se van a presentar. Entonces ya tenemos la consigna y vamos a desarrollarla en una hoja en blanco. Primero que todo, siempre, primero que todo, es el dominio. No hacemos nada si no encontramos el dominio. O sea, lo primero, el dominio de F. ¿Cómo sacamos el dominio de esto? Los reales que no hagan cero el denominador. Perfecto. Entonces eso se expresa con una inecuación así. Todos los x menos 3, todos los x que hagan que x menos 3 sea distinto de 0. Cuando resolvemos esa inecuación, queda x distinto de 3. Entonces el dominio, no hay otra restricción. Todo lo demás es válido. Entonces son los reales menos el elemento 3. Y ese es el dominio. ¿Estamos bien? La explicación lógica es que para que sea un número real no tiene que transgredir ninguna de las operaciones de la función que definen la función, no tiene que transgredir las reglas de los números reales. Entonces la división en cero no puede ser posible. Al no ser posible, quiere decir que el x igual a 3 no es algo válido. Matemáticamente sale con una inecuación. Bueno, y ahora trabajamos con esto. Después del dominio, ¿qué se saca? Intersección con los ejes. ¿No hacemos el rango primero? No. ¿Por qué no te fijas en el enunciado? Eso es un PDF que se baja del aula virtual. En la sección tema 2 Sí. está el... Y entonces en el PDF, ¿qué dice? Primero dominio, y después ¿qué dice? Intersecciones. ¿Estás leyendo? Porque me vas a ayudar, porque yo no me lo acuerdo de memoria para no tener que cambiar. Sí, estoy leyendo, pero no se ve que va a hacerlo en ese mismo orden. Entonces, seguimos el orden de la consigna, ¿sí? Entonces, cuando hacemos esto, nos queda 0 igual a 2x sobre x menos 3. Ya hemos eliminado el 3 de todo esto, entonces el de abajo nunca va a ser 0. Para que esta ecuación se cumpla, lo único que sirve es que el numerador sea 0. Y entonces nos da directamente que x igual a 0. Entonces, el eje de las x es intersectado en x igual a 0. Ahora hagamos la intersección con el eje y.
Entonces acá nos queda I igual a 2 por 0 sobre 0 menos 3. Nos da 0 dividido en menos 3 igual a 0. I igual a 0. ¿Qué significa esto? Que hay un único punto donde intersecta a los dos y es el origen. Esa es la intersección con los ejes. La tercera consigna, ¿qué dice, ayudante? Las asíntotas. Asíntotas. Bueno, las asíntotas es un estudio que se produce de la siguiente manera. Si hay un 0 en el denominador, y lo hay, sería, para x igual a 3 sería 0 el denominador, ahí se analiza en x igual a 3, si bien no pertenece a la función, en sus alrededores uno tiene que hacer el análisis para ver qué pasa, cuál es el comportamiento de la función. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer con una tabla de valores, x, y. Y vamos a hacer una tabla de valores que contenga valores próximos a 3. Vamos primero con 2,5 y nos vamos aproximando a 3, 2,9, 2,99. Al 3 no lo usamos porque esto no existe el valor para i, pero para los otros sí. En 3,01, en 3,1 y en 3,5. Agarramos la calculadora y calculamos los valores. ¿Ustedes me ayudan? Rápido, por favor, así no perdemos mucho tiempo y podemos ver dónde calculamos los valores. Y bueno, ponemos el valor de x en 2,5 en la ecuación. ¿Cuál es la ecuación? Menos 10 la primera. Menos 10. Vayan calculando otros valores, algunos otros, ¿no? Que no recaiga en uno solo. Tiene que ser el valor i igual a 2x sobre x menos 3. O sea, los x los reemplazan por 2,9, por 2,99. Yo voy a hacer el 2,99. 50. ¿50 cuál? ¿El 2,9? Menos 58. De nuevo. Menos 58, el 2,9. Bien. El 2,99 menos 3 igual inversa por 2,99 y por 2. Me da menos 50, menos 598. Profe, una Sí. consulta. Sí, ¿Lo podría calcular las asíntotas con límite también? sí, pero todavía no hemos aprendido el límite, por eso es que estoy haciendo este método. Perdón, me había olvidado. Ah, 600. vos sos recursante. Sí, profe. Bueno, esta es la base del límite. Es un análisis de qué pasa alrededor del punto que queremos estudiar. En este caso, x igual a 3. 602 menos el de 3,01, ¿está bien? ¿Cuánto? Sí. 602. ¿602? Sí. Sí, está bien. 14 el último. 72 y 14. 32. Bien. 62. Bueno, 62 y 14. Bien. Bueno, ahí tienen los valores, ¿sí? Eso significa que si yo tuviera unos ejes y en x igual a 3, así, este es el eje y este es el eje x. Yo me voy aproximando a el primer punto, 2,5, estoy por acá. Y me da menos 10, entonces el punto está aquí. Menos 58 ya me sale de la pantalla, pero la curva hace esto. Se pega a la asíntota.
a la recta vertical x igual a 3. Y arriba me da, para muy pegadito al 3, 3,01, me da en 600, fuera de la pantalla. O sea, viene pegadita ahí y hace algo así. Tal es así que en 3,5 da 14. ¿Sí? Bueno, si yo entonces tengo la siguiente situación. Cuando x tiende a 3 por valores menores y tiende a menos infinito. Y cuando x tiende a 3 por valores mayores y tiende a más infinito. Esas son las conclusiones que yo puedo sacar mirando la tabla de valores. Si bien no existen 3, pero cuando nos aproximamos a 3 por la izquierda, por acá, por valores menores, la curva se va a menos infinito. Y cuando me acerco a valores mayores que 3, 3,01, la curva se va a más infinito. Sí, te escucho. Sí, en ningún caso la función no toca las asíntotas, en ningún En caso, ningún digamos, caso, en ningún caso. porque en el otro ejercicio, en el que sigue, digamos, en C, sí toca una asíntota. Lo Y tendríamos lo que ver. verifiqué con el GeoGebra, digamos. Bueno, el GeoGebra es medio débil para mostrar huecos, porque no se lo puede discernir en la curva. Capaz que hay un hueco. Ya lo vamos a analizar, ¿sí? Al C. Espero que haya tiempo, si no lo vamos a hacer en la Punto consulta. vacío. Un punto vacío, sí. Bueno, ¿pero entendieron el procedimiento este? Sí. Bien. Sí, profe. Esto es el Podríamos ver, estudio de asíntota vertical, que es cuando el denominador se hace cero. ¿Qué es lo que querías ver? si podríamos ver este gráfico en GeoGebra. Claro que sí, ya lo tengo hecho. Creo que es este. No, no es este. Es este. Ahí está. Dos x sobre x menos 3. ¿Estamos bien? Solamente verlo porque ahora seguimos trabajando matemáticamente. Hemos hecho el estudio de asíntotas verticales en lugares críticos que no están definidos en el dominio. Ahí es donde se hace el estudio. Hemos elegido x igual a 3 porque justamente x igual a 3 no pertenece al dominio y existe la posibilidad de que ahí haya una asíntota. Cuando el dominio tiene un punto faltante, en este caso x igual a 3, ahí deberíamos estudiar a ver qué pasa. También cuando, supónganse, esto es está fuera del ejercicio, pero es un criterio. Cuando el dominio se presenta, por ejemplo, como una menos 3 unido con 2 infinito. En menos 3 y en 2 puede haber asíntota. Entonces hay que hacer el análisis de asíntota vertical en x igual a menos 3 y en x igual a 2. O sea, en los bordes de los intervalos del dominio o en donde falta un número. Porque esto es equivalente a menos infinito menos 3, más 3, unido con 3 infinito, y ahí abarca todos los reales menos el número 3. Entonces es ahí donde se hace el análisis, en los bordes de los intervalos de dominio. Pero como regla general puede ser que el intervalo de dominio sea un hueco grande, entonces solamente se analiza en los bordes la asíntota vertical. ¿Se entendió?
Y esta es Sí. la técnica. Hacer una tabla y agarrar la calculadora. Bueno, Profe, y la asíntota horizontal viene determinada por el rango, ¿así es? no. No. Tiene que ver, está determinada paradójicamente por el dominio. Por dominio. Ahora ya les muestro. Ahora vamos a hacer el tema de la asíntota horizontal. La asíntota horizontal, o sea, hay una cosa que yo creo que no he sido claro, y ahora lo vamos a hacer claro. Asíntota en general es cuando una variable tiende a un valor fijo y la otra tiende a infinito. Esa sería una variable, una asíntota vertical. Y cuando x tiende a infinito y la y tiende a un valor, es una asíntota horizontal. Ven que está cruzado el tema de infinito y constante. Esto es lo que ustedes tienen que saber de memoria. Cuándo es asíntota vertical y cuándo es asíntota horizontal. En nuestro caso, fíjense que se da esto. X tiende a 3 y Y tiende a infinito. Entonces, ahí concluimos que en X igual a 3 existe una asíntota vertical. Esa es la forma en que se expresa la respuesta de esta consigna de asíntota vertical. Hacemos primero el estudio porque no sabemos qué pasa ahí, solamente sabemos que ese punto no pertenece al dominio y entonces ahí concluimos que sí es una asíntota vertical. Si se da esta situación. Una de las dos que se dé ya es asíntota. ¿Sí? Si se dan las dos, bueno, es asíntota doble, pero es asíntota. No deja de ser asíntota. Si no se da esa situación, si X tiende a un valor y tiende a otro valor, no es asíntota. ¿Está claro? O si X tiende a infinito y también tiende a infinito, este caso es un punto vacío y esto se llama que la función diverge. O sea, no tiene una tendencia fija, sino que se va a infinito de los dos lados, con X y con Y. Ahora, habiendo enseñado eso, yo voy a explicar cómo se saca la asíntota horizontal. Y habíamos adelantado que tiene que ver con el dominio. ¿En qué tiene que ver con el dominio? Bueno, ahora borro un poco esto y memoricen esto, ¿no? De las conclusiones que hemos sacado. No voy a borrar el dominio porque lo voy a usar. ¿Qué pasa con el dominio? Esta función ¿vale para más infinito de x y para menos infinito de x? Sí. Entonces, para el estudio de asíntotas horizontales, yo tengo que ver dos cosas, dos tablas. Una que x tienda a menos infinito y otra tabla en que x tienda a más infinito. Entonces, ¿cómo hago que tienda a menos infinito? Le puedo poner menos 100, menos 1000 y menos 10.000. Eso para el valor de x y calculo el valor de y en esta función. Manos a la obra, Changó. Calculen eso. Y otro grupo va a calcular más 100, más 1000 y más 10.000. Y vemos cómo reacciona la variable y. ¿Ya tienen el cálculo? Algunos calculen con menos 100, otros con más 100. Repártanse la tarea así rápido lo sacamos.
Yo voy a calcular más 10.000. Profe, el de 100 me da 2,06. ¿Positivo? ¿100 Sí. positivo? Sí, 2,06, ¿así? sí, profe. Perfecto, gracias. El de negativo a mí me da 1,94. De menos 1,94. Bien. Sigamos. Hagan. Yo Menos estoy así. 1000, Sí, 1,99. bien. El de 1000 positivo me da 2,006. Bien. Vamos, chicos, uno que hagan, laburen, produzcan, vamos. Nos quedan 15 minutos Profe, para... el Sí, de menos 10.000 me da menos 2.0006 y unos cuantos decimales más. No te puede dar negativo. ¿Por qué? Porque no da negativo. Ah, sí, hice algo mal. Profe, el de 10.000 me da 2,0006. ¿Así? ¿Cómo escribí? Sí, 3 0 y un 6. Perfecto. Me parece muy bien. Ese sí es un valor válido. Y el de menos 10.000, habían dicho que era un número A negativo, mí pero me da, lo mismo, me da pero negativo. 1,999 Sí, 1.99. 4. ¿así? 4 al final. Pero Así. son 3,9 o 4,9. 3 3,9. 9 y un 4 al final. Perfecto. Bien. Y acá seguramente va un 4 después de los 2,9. Bueno, fíjense qué está pasando. Se acerca a 2, pero no llega. Exactamente. Este es 2. Esto es Y. Y esto es X. Y además teníamos en 3, ¿se acuerdan que teníamos una asíntota vertical, ¿no es cierto? Ya la teníamos. Y ahora la curva me está dando valores de cuando yo me acerco, me voy a más infinito, los valores se van apretando a medida que yo voy yendo a más infinito, la curva se va apretando a la asíntota sin tocarla a la asíntota. Perdón, no es así. Esto es cuando va a menos infinito, va por abajo de 2. Se aproxima a 2, pero no lo toca. ¿Qué es lo que pasa en esta tabla? Y cuando estamos yendo a más infinito, esto hace así. Y no la toca. Pero se aproxima mucho. Fíjense que se diferencia en 10 milésimas del 2 acá cuando x igual a 10.000. Y se diferencia en 10 milésimas cuando es menos 10.000. Está muy pegadito. Entonces la curva es una cosa así. Y veamos entonces la GeoGebra. Ahí está. Tiene esa forma. El método que estamos empleando de la tabla de valores, aproximándonos a más infinito, a menos infinito para las horizontales, o a más 3, a 3 por valores mayores o por valores menores, cuando se trata de la asíntota vertical, es el estudio intuitivo que da origen al tema de la operación de límite.
Pero yo les voy a enseñar un detalle que sirve para este tipo de curvas. Cuando yo tengo un polinomio lineal en el numerador y un polinomio lineal en el denominador, lo que yo puedo hacer es lo siguiente. Puedo dividir los dos polinomios. 2x dividido x menos 3. Me da de 2 acá, 2x, resto, y aquí me da menos 6. Y acá es más 0. Entonces, cuando resto los dos polinomios, me da 0, menos menos 6, más 6. Este es el resto. Y este es el cociente. Entonces, 2x sobre x menos 3 me da igual al cociente, que es 2, más el resto, que es 6, sobre el divisor, que es x menos 3. Entonces me queda y igual a 2 más 6 sobre x menos 3. Y si yo paso el 2 para el otro lado, me queda la ecuación canónica de la hipérbola, donde h es igual a 2 y k es igual a 3. Entonces el centro de la hipérbola es 3, 2. Perdón, h igual a 3 y k igual a 2. Esa es. Entonces el centro donde se cruzan las dos asíntotas son x igual a 3 y igual a 2. Entonces tengo asíntota horizontal en y igual a 2 y asíntota vertical en x igual a 3. Solamente poniéndola en la ecuación canónica. La ecuación básica es y igual a 1 sobre x. Y eso tiene el centro en el centro del coordenada y la curva es así. Si fuera y igual a menos 1 sobre x, este menos hace que la curva sea así. Si este 6 hubiera sido negativo, entonces las curvas pertenecen a los otros dos cuadrantes opuestos. Y test en G. ¿Cuál es la diferencia entre JUnit y test en G? No tengo idea qué me estás hablando. Perdón, profe, se me activó el micrófono. Perdón. Y estás tomando otra clase, estás haciendo otra pregunta, no tiene nada que ver con la materia. Sí, perdón, profe. No, no estás perdonado, después vamos a hablar. No estás perdonando la falta de respeto, no me podés hacer eso. Si vas a tomar esta clase y te voy a poner presente, quiere decir que has aprendido esto. Si No, no, estaba no. mandando un audio, profe. Eso es lo que le estaba diciendo. Disculpe. Bueno, ya lo vamos a considerar entonces. Bien, sigamos con esto, que ya nos queda muy poco tiempo. ¿Cuál es el otro tema, aparte de las asíntotas, que hemos tomado mucho tiempo, pero hemos aprendido un montón? ¿Qué otra cosa tenemos que ver con el desarrollo de este problema? ¿Cuál es la consigna? ¿Cuál es el siguiente punto después de las asíntotas? Que después de hacer todas estas tablas tenemos asíntota horizontal en x igual a 2 y asíntota vertical en y igual a 2 asíntota horizontal y asíntota vertical en x igual a 3. ¿Qué otro punto necesitamos desarrollar? Aparte de asíntota. La Si tiene simetría. La simetría. Ese sería el punto 4. Ustedes sigan ese orden y numérenlo y chequen que no les falte nada. En simetría se habla de simetría par cuando se da la característica que f de x es igual a f de menos x. Y es impar
cuando f de x es igual a menos f de menos x. ¿Cómo es eso? Par significa que es simétrica respecto del eje de las y. Impar significa que es simétrica respecto del origen. ¿Cómo se trabaja en una función dada? Bueno, lo que es común es f de menos x. Eso me sirve para testear si es par o si es impar. Entonces f de menos x, yo construyo f de menos x reemplazando las x por menos x. Es 2 por menos x. Y abajo, menos x menos 3. Lo trabajo a esto. Simplifico este menos con este menos y me queda. Y de acá tengo que es distinto a f de x. No es par. Y es distinto a menos f de menos x. A ver. No, a menos de f de x, perdón. ¿De dónde sale este menos f de x? Este menos 1 lo paso al otro miembro y entonces me queda así. F de menos x igual a menos f de x para que sea par. Sea impar, perdón. Entonces, como es distinto, no es impar. ¿Dónde radica la diferencia? Es que tendría que tener x menos 3. Y no, tengo x más 3. Entonces no puede ser igual nunca. Sí. ¿Nos podría compartir la clave de asistencia? Porque quedan 4 minutos para que Uy, se tenés cierre. razón, tenés razón. Ya la comparto. Aguarda que no la tengo preparada. Muchísimas gracias. De nada, gracias por hacerme acordar. Esto, a ver. Profe, yo le mando un WhatsApp ahora porque yo sigo sin, no visualizo dónde están las asistencias, la verdad, en el aula. Tal Le vez cambié no. de número, así me agrega de vuelta, por favor. Bueno. Gracias. Yo igual, profe, esta semana ya me solucionan ese problema. Bueno, páseme un mensaje, por favor. Entonces, esto es de 19. Aquí está la clave. Yo estaba entretenido reentusiasmado con la clase. Ahí está la clave. Pónganla rápido antes que se acabe el tiempo. Y en 3 minutos. ¿Funciona? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Buenísimo. Bueno, avíseme cuando esté listo y seguimos con... ¿Listo todos que ya han puesto la asistencia? Sí, profe. Bien. Acá entonces tenemos la simetría. ¿Hay alguna duda de la simetría? No. Bien. Quiero ver. ¿Qué más piden? Asíntotas
horizontales, verticales, simetría, gráfica. Bueno, la gráfica ya la vieron. Y además sacaron la asíntota. Entonces, ¿cómo se ve esto? Si ya sacaron la simetría, viene la gráfica, que es el punto 5 en números romanos. Entonces, en la gráfica ya habíamos visto cómo era. Tenían una asíntota en 2 y otra en 3, y la curva era así. Disculpe, profe, que lo interrumpa. Me aparece oculta para poner la asistencia. Bueno, A mí igual, profe. Pásenme un WhatsApp explicando su situación y ya les pongo manualmente la asistencia, ¿sí? Ahora, si es oculta, puede ser porque ya está terminando el horario. Acaba de terminar. Pero igual, pásame el WhatsApp. Bueno, esa es la gráfica. Y el rango, que sería el punto 6 o último, ¿cuál sería para ustedes el rango acá? Todos los valores reales menos 2. Exactamente. El único que no se cumple es 2 para el valor de i. La única manera fehaciente que tenemos de verificar eso es con la asíntota horizontal, o sea, con las dos tablas de valores, para más infinito y para menos infinito. Si el dominio no tuviera, por ejemplo, ¿se acuerdan de la función esa que era raíz cuadrada de x menos 2? El dominio era 2 infinito. No necesitamos testear para x igual a menos infinito. O sea, no podemos testear con x igual a menos 100, x igual a menos 1000, porque no están contenidos en el dominio. Por eso yo decía que esto lo manda el dominio. El único infinito que tenemos acá es el más infinito. O sea que solamente podemos hacer la tabla con 100, con 1000 y con 10.000. Y ver la tendencia del i. En el caso de esta función. Por eso el dominio tiene mucha importancia en cómo nosotros desarrollamos las tablas para calcular qué pasa con la función cuando va a más infinito o a menos infinito. Bueno, desarrollen todo el ejercicio 1 y el ejercicio 2 y los espero en consulta, tanto presencial como por WhatsApp. Traten de hacer esto, es largo, no se demoren, aprovechen cada minuto que tengan, hagan todo. Si hacen todo, van a aprender todas las mañas que tienen que ver con el análisis y función. Si no los hacen, hay cosas que van a quedar en el tintero y cuando pasen en el parcial ya va a ser tarde. Y no van a poder aprobar. Sí, Profe, escucha. ¿qué días eran las clases de consulta en la facultad presencial? Jueves y viernes, de 3 de la tarde a 4 de la tarde. 15 dice. Muy bien, profe, muchas gracias. De nada. Los espero, chicos. Tengan buen día. Igualmente. Y estamos en Bien, contacto profe. por WhatsApp. Que tenga un buen día. Hasta luego. Hasta luego, profe. Chao, hasta luego. Luego, profe.